Y vamos ahí. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Hoy nos encontramos con la politóloga, gestora y sobre todo gran artista Gaby Endara, quien nos va a conversar aquí nuevamente en este espacio cultural, Conversando con Arte, sobre una nueva propuesta, una propuesta de rescate literario cultural en la impulsación de las comunidades, los colegios, la juventud. Todo esto viene armándose desde ya un tiempo y hoy nos va a contar un poco de esto. Adelante, mi Gaby, por favor, coméntanos un poco de esta nueva iniciativa, de este nuevo proyecto que se está gestando. ¿De qué trata? ¿De qué va? ¿Qué es lo que nos traes hoy acá Conversando con Arte? Muy buenas noches a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación alternativo. Agradecerte a ti, Esteban, por este espacio de entrevista en la cual voy a dar a conocer una iniciativa muy bonita que lo estamos realizando desde la Fundación Vox Populi. Nosotros, al conmemorar el bicentenario de la batalla de Pichincha, que es del 24 de mayo de 1822, queremos promover, difundir y estimular la cultura literaria, como tú muy bien lo mencionaste, para lo cual estamos realizando la convocatoria abierta a 2 concursos, el de poesía y oratoria, bajo 2 categorías. Una categoría juvenil, en la cual estamos invitando a las unidades educativas secundarias a que puedan participar con sus estudiantes, y también una modalidad abierta al público mayores de 19 años. Y dentro de esto queremos activar también la participación desde los espacios barriales, frentes ciudadanos, representantes de organizaciones sociales, pero también aquellos amantes de la literatura y de la poesía. Estos concursos, estimado Esteban y audiencia que nos miran, se va a realizar bajo la temática de Pichincha Bicentenario. Lo que nosotros estamos buscando a través de estos 2 concursos es incentivar dentro del ámbito de la educación la cultura de paz en Quito y apoyar también a aquellos escritores que están emergiendo también para fomentar una lectura de autores dentro de la poesía en nuestra hermosa ciudad capital de Quito. Interesante cómo se trae esta nueva propuesta de estos concursos, tanto poético como oratorio. Y aquí algo importante que mencionas es una mezcla entre social, cultural e historia. ¿Cómo se va a ver eso reflejado en este concurso? O sea, ¿qué impacto va a tener entre esta historia, ¿no? Este recorrido histórico que ha tenido la poesía, la oratoria en nuestro país? Vemos que es muy marcado y se ha estado un poco perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a desarrollar Vox Populi en esta nueva propuesta, ¿no? De oratoria y poesía. Excelente pregunta, Esteban. Y parte de eso es importante mencionar que en el concurso de poesía lo que nosotros estamos tratando de promover es la participación intergeneracional. Hablamos de estudiantes, de maestros, de profesionales que quieran fomentar la importancia de la historia de los pueblos. Y claro, eso se puede lograr a través del concurso de poesía inédita en conmemoración de los 200 años de la batalla de Pichincha. Ahora, algo que tú mencionaste y que es totalmente importante, ¿no? Es cómo fusionar la historia, ¿no? Ese pasado, el presente, y ver cómo nosotros podemos proyectarnos como sociedad. Y dentro de eso nosotros queremos que aquellos participantes en estos 2 concursos logren nuevamente fomentar su identidad cultural. La creatividad, por supuesto, un juicio crítico, que estén orientadas a expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas y todas esas capacidades comunicativas mediante la práctica del arte literario. Eso en el caso de la poesía. Ahora, es interesante también poder mencionar a toda la audiencia que lo que nosotros estamos tratando con este concurso de poesía es también difundir las obras poéticas de autores locales, porque es importante nosotros que logremos motivar a aquellos futuros autores, futuras personas que puedan estar vinculadas dentro del campo de la literatura y las letras, y es ahí donde nosotros consideramos que es importante abrir esa categoría juvenil, porque es importante incentivar y fomentar aquellas semillas para que también la literatura sea parte de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que debe tener la juventud.
En este concurso, por ejemplo, de poesía, el jurado calificador, que son personas que tienen el criterio y el conocimiento sobre esta área, van a calificar algunos parámetros importantes que consideramos que se debe dar a conocer a través de esta entrevista. Por ejemplo, la declamación, la pronunciación, la modulación, la vocalización, el desenvolvimiento escénico. Y aquí nosotros estamos dejando abierta a que, por ejemplo, las personas que van a declamar ese día, el jueves 26 de mayo, en el concurso de poesía, también puedan utilizar una indumentaria que haga alusiva a lo que ellos quieren representar y declamar ese día. Por otro lado, también parte de la calificación está vinculada a la rima y a la métrica. Eso con relación al concurso de poesía. Y si tú me lo permites, también me gustaría mencionar algunos parámetros respecto al concurso de oratoria. Y parte de nuestros objetivos ahí, en esta parte de la oratoria, que es muy interesante e importante volverla a retomar, como tú muy bien lo acabas de mencionar, estimado Esteban, nosotros lo que queremos como Fundación Vox Populi es promover y propiciar una participación discursiva e interactiva. De cierta forma también que dentro de toda esa propuesta se logre generar un escenario integracionista y de intercambios de experiencias latentes, experiencias de la juventud, experiencias de profesionales que ya están vinculados dentro del ámbito de la oratoria también, y también aquellas personas que les agrada toda esta forma de manifestar también la literatura. Por otro lado, nosotros queremos también generar un espacio de pensamiento crítico como un aporte de formación y de importancia para poder ver cuáles son esos nuevos retos y desafíos que se deben plantear ya en este año que se celebran los 200 años del bicentenario de la batalla de Pichincha. En este caso del concurso de oratoria, dentro de las calificaciones o los parámetros que se toman en consideración dentro del orador y del discurso son los siguientes. Para el orador se va a calificar el tono de su voz. Frente a esto son los aspectos de claridad, la fuerza que pone al momento de expresar, su fluidez, el ritmo, la pronunciación y la vocalización, que es fundamental dentro de un orador. Con relación a la actitud del mismo, es su presencia, su naturalidad, su puesta en escena, su postura, sus mímicas. Con relación al lenguaje, pues se está calificando el tono, la construcción, la propiedad con la cual él se va a presentar con su disertación. Y con relación al discurso mismo, se va a calificar algo que es muy importante, el contenido, por ejemplo. Esa propiedad y ese análisis con relación al tema que van a proponer, el mensaje, tanto la introducción como las conclusiones, que son fundamentales dentro de un proceso discursivo. El inicio y los cierres son las partes más potentes en las cuales el orador demuestra toda su experiencia en el escenario. Por otro lado, también la estructura. Mencionar que hay tiempos que nosotros hemos puesto como reglamentarios para las presentaciones de los participantes. 3 minutos como mínimo y máximo de 5 minutos. Por lo tanto, en este espacio de tiempo, el concursante deberá demostrar todo el dominio del tema e hilación. Y por otro lado, con relación al contenido del discurso, pues nosotros también calificaremos la originalidad y la innovación. Para esto nosotros estamos contando con un jurado calificador de amplia experiencia. Por ejemplo, en el caso del concurso de poesía, dentro del jurado calificador está un gestor cultural, artista plástico, Laureano Nastul. También está un representante de Casa Egues, el licenciado Eduardo Egues, con amplia experiencia en temas de comunicación. Por otro lado, también tenemos a Freddy Ehlers, quien nos va a acompañar también como parte del jurado. Eduardo Puente, que es una persona que tiene amplia experiencia también, pertenece a la Asociación de Egresados del Colegio Mejía. Con relación también al concurso de oratoria, pues tendremos un delegado por parte del Instituto Tecnológico de Radio y Televisión, un experto en preparadores de oradores y de locución. También tendremos al historiador y periodista reconocido Edison Miño, y tenemos también otros jurados calificadores que están dentro del ámbito de la poesía y de la oratoria,
que con esa experiencia ellos van a realizar una calificación ajustada a la realidad y por supuesto ajustada a lo que nosotros queremos que sea un concurso inclusivo y un concurso donde todos se sientan que están en familia. Perfecto, y qué magnífica esa explicación. Ahora ya se puede entender un poco cómo se está fundamentando este concurso, desde qué logística se está desarrollando, sobre todo las bases de esta en la formación y el desarrollo, tanto técnico como la logística, ¿no?, del evento. Y saltando un poco de este tema, también es bueno un poco conocer, ¿no?, abordar un poco la literatura desde tu perspectiva, ¿no?, como artista, sobre todo como promotora de este evento, ¿no? Cuéntanos un poco de tu opinión acerca de la literatura como un desarrollo cultural y estético en los jóvenes que van a participar en este concurso. Bueno, te comento que es muy importante que nosotros retomemos la importancia y la historia que nos presentan aquellos grandes exponentes de la literatura. Y por ejemplo, en el caso de la poesía, nosotros deberíamos retomar mucho todos los grupos literarios que han habido aquí en Ecuador. En el caso, por ejemplo, de los precursores, al hablar de los iniciadores o los que estuvieron en transición, grandes representantes son, por ejemplo, César Borja, Miguel Valverde, Nicolás Augusto González. Ellos estuvieron más o menos en el año de 1851 a 1910. Por otro lado, también Miguel Neira, Luis Cordero Dávila, quienes fueron exponentes muy importantes dentro de la poesía. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que es importante que toda esta riqueza dentro del arte, de la literatura y la poesía se den a conocer en la juventud. Por ejemplo, dentro de los premodernistas que nosotros podemos tener aquí como grandes exponentes en el Ecuador, están también mujeres. Por ejemplo, María Natalia Vaca de Flor, tenemos a Alonso Moscoso, tenemos a González Cordero Dávila, a Víctor Hugo Escala, y dentro del modernismo literario ecuatoriano, que ya son como más contemporáneos un poco a nosotros, pues también hay grandes exponentes. Tenemos a Rubén Darío, que es uno de los exponentes de por ejemplo, de la poesía nicaragüense, pero que también genera una idea muy importante de pensar que se debe realizar una sincronización entre la poesía ecuatoriana y latinoamericana. Ahora, sí es importante mencionar que en la actualidad nosotros debemos dar a conocer todo ese legado que nos han dejado los grandes poetas coronados en el Ecuador. Por ejemplo, te hago una referencia dentro de la historia. El doctor Luis Cordero Crespo, él vivió en el año de 1833 a 1912. Él fue uno de los grandes exponentes que logró a través de su obra literaria poesías serias y poesías jocosas, además de Aplausos y Quejas y El Adiós. Son títulos de libros de poemas más importantes donde él representó ciertas críticas que se respondían también con grandes elogios para lograr ir armando una estructura perfecta dentro de la propuesta literaria. Adicionalmente, por ejemplo, en el tema sobre el cual gira parte de su obra de Aplausos y Quejas, el poeta Andrade, que es un argentino, él generó una propuesta del reencuentro de cada uno de los lugares y pueblos del occidente para ir pensando cómo se van armando con una propuesta hacia el nuevo mundo. Entonces, la obra literaria, de cierta manera, lo que trata también es de responder, son aquellas vivencias que han tenido las personas vinculadas a esta área, vivencias, lo que ellos pueden mirar a través de sus sentidos, y eso se refleja. Entonces, nosotros consideramos desde la Fundación Vox Populi Ecuador que recordar la obra literaria a través de la historia permite también el desarrollo de los pueblos. Y dentro de eso también es parte de que los gestores culturales, los académicos, las personas que están vinculadas al área de la educación, también generen una propuesta de motivación para que conozcan también todo el movimiento modernista dentro de la literatura que se ha venido dando también aquí en Quito. Por ejemplo, poetas emblemáticos como Ernesto Noboa y Camaño, Humberto Fierro,
En Guayaquil están, por ejemplo, Fartoní Villagómez, y ellos fundan, por ejemplo, la revista Renacimiento. Y dentro de toda esa propuesta, como lo estaba mencionando en esta breve descripción, ellos lo que tratan es de siempre mencionar cuáles son esas diversas antologías ecuatorianas para lograr generar a través de los versos, a través de las rimas, una propuesta muy bonita de descripción del sentir que tienen ellos sobre su país, sobre sus vivencias y sobre lo que ellos consideran también parte de la integración latinoamericana. Muy positivo, en verdad, que tienes un bagaje literario muy amplio, lo cual es importante para este desarrollo del evento, ¿no? Siempre es bueno conocer, sobre todo desde la historia, desde la cultura que nos han dejado los grandes poetas, las grandes letras de nuestro país, porque esto se ha estado perdiendo, ¿no? Un poco con aquí podemos conversar en este espacio. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el poeta o el escritor que más te ha influenciado para tu desarrollo, digamos, crítico, estético, literario, o que te ha impulsado con alguna frase o poema o tal vez libro para tu desarrollo tanto académico, personal? ¿Qué autor, qué artista impulsa a Gabriel Endara a hacer esto, no? Bueno, te comento que más allá de tener la preferencia con un solo autor, porque son varios que me parecen muy interesantes, y poder coger esa parte rica de lo que ellos quieren manifestar, pero sí te voy a decir que sí tengo algunas propuestas también súper interesantes de personajes que dentro de la poesía, por ejemplo, que me han llamado mucho la atención. Te voy a citar, por ejemplo, de Pablo Aníbal Vela. Él nació en Guayaquil, él nació en el año de 1891, y dentro de su obra literaria hay dos obras que me gustan mucho, que es La Arca Sonora y El Árbol que Canta. Entonces, lo que yo he podido ver a través de esa lectura es que él presenta un gran dominio del verso y, por supuesto, la redondez de la expresión misma de los sonetos. Entonces, esto es algo que a mí me ha motivado muchísimo, porque también él trata de generar una analogía y una descripción sobre los indígenas, sobre los cholos, sobre los montubios, y eso también nos hace recordar sobre la importancia del patriotismo, ¿no? De esos episodios bolivarianos, de esos episodios de transición que son muy interesantes también. Además de que él es parte de los exponentes de una poesía de transición, donde se cultiva también la lírica, la épica y la fábula. Entonces te podría decir que él es son dos de las obras que más me ha llamado la atención. Pero por otro lado, al conocer que nosotros tenemos grandes poetas, hombres y mujeres a lo largo de la historia, también es importante que este conocimiento se logre transmitir en las futuras generaciones. Y es ahí donde la Fundación Vox Populi lo que está tratando es de que, por ejemplo, en este año del Bicentenario, nosotros no tan solo veamos la importancia de recordar la historia a través de lecturas de libros, sino que lo podamos hacer también de formas dinámicas. Consideramos que la poesía y la oratoria son formas de expresión y de narración misma de aquellos sucesos, dentro de la parte del itinerario que tuvo en sí la ruta del Bicentenario. Por ejemplo, nosotros hemos estado ya conversando por interno con algunos participantes a estos dos concursos y nos han comentado que les demos algunos parámetros sobre qué podrían ellos hablar del Bicentenario en sí, ¿no? Y nosotros les mencionábamos que al hablar del Bicentenario ellos podrían coger como temática también, por ejemplo, todos esos recorridos, esos itinerarios que llevaba la batalla, ¿no? Y el encuentro de distintas personas
que se unen bajo ese precepto de luchar, de ver el patriotismo. Y claro, ahí nosotros podemos ver toda esta unión que viene, por ejemplo, desde Guayaquil hasta Quito, esos recorridos de las tropas libertarias que van aportando en cada una de esas ciudades y van aportando el patriotismo. También, por ejemplo, cómo estuvieron ellos durante esa transición en Yaguachi, en Babahoyo, en Guaranda, en Riobamba, en Ambato, en Saraguro, en Cañar, en Cuembo, en La Magdalena, ya aquí en Quito, en Chillogallo, y en otros lugares emblemáticos. Y les invitábamos a que ellos también traten de llevar su mente y trasladarse a ese momento histórico para que ellos se imaginen y, por supuesto, con su investigación también logren armar todo un guión, por ejemplo, en el caso del oratorio. Y también les mencionábamos a ellos la importancia de poder rescatar a algunos personajes que son o han sido invisibilizados dentro de todo este proceso independentista, ¿no? Y por lo tanto es importante retomar todos esos discursos que están ahí en varios libros, en hemerotecas, en bibliotecas, para que ellos también puedan tener mayor información para poderse documentar y prepararse para los concursos. Ahí hay una parte que es muy interesante, te comento, que es el analizar y ver cuáles son aquellos barrios rebeldes que en el momento de todo el proceso de la independencia también tuvieron una representación muy interesante y que muchas veces ahora son olvidados. Por ejemplo, en el caso específico de Quito, porque estamos haciendo alusión al 24 de mayo, la batalla de Pichincha, que se realizó en lo que ahora nosotros conocemos la Cima de la Libertad. También tuvieron participación algunos barrios que son muy emblemáticos y que ahora son olvidados. Por ejemplo, los barrios, son 7 barrios los que tuvieron una representación muy fuerte en ese momento. Es el barrio de San Roque, el barrio de San Blas, el de Santa Bárbara, el de San Marcos, el de Santa Prisca, el de San Sebastián y el de la Catedral Central, de lo que ahora nosotros conocemos como la Plaza de la Independencia. Por ejemplo, rescatar toda esta narrativa de la representación importante de estos barrios y que los concursantes en poesía u oratoria puedan manifestar y recabar toda esta información es fundamental. Además, mencionar que también en ese momento había diversidad, en ese momento de todo el proceso de la independencia, ¿no? Entonces habían fuerzas heterogéneas, no solo estaban conformadas por hombres, también estaban conformadas por mujeres. Entonces tenemos, por ejemplo, a las 3 Manuelas, ¿no? Manuela Sáenz, Manuela Canizares, Manuela Espejo, pero también hay otras mujeres que también estuvieron detrás de todo ese proceso de la lucha independentista y que también se podría resaltar a través de este concurso. El rol, por ejemplo, de los indígenas, de los afrodescendientes, de los mestizos, de los criollos, que también abrigaban de cierta manera el mismo ideal emancipador. Y el propio Ejército Liberador fue un conglomerado multinacional procedente de varias regiones y de continentes. Entonces, hablar de la batalla de Pichincha, de aquel 24 de mayo de 1822, no es tan solo hablar del enfrentamiento militar con el que se consolidó la independencia del territorio de la Real Audiencia de Quito frente al Imperio Español, sino también es poder analizar toda esta mezcla, este bagaje de conocimientos, de experiencias, de luchas, y por ejemplo en medio de todas estas corrientes también habían diálogos, también habían reflexiones entre aquellas personas que querían poner un granito de arena en toda esta idea también de independencia. Yo sí quiero insistir mucho el rol de la mujer que tenía en ese momento, porque también hay concursantes mujeres, tanto en oratoria como en poesía. Y claro, en ese momento de la independencia, generalmente el rol de la mujer estaba vinculada más al espacio familiar o doméstico. Y la vida pública, todo el espacio público, era esencialmente asunto de los hombres, ¿no? Los que llevaban todo ese proceso. Pero ahí sí es importante poder analizar e investigar un poco más, que de cierta manera las mujeres en el proceso de la independencia, con las 3 Manuelas que les mencioné anteriormente, ellas también participaban de cierta forma activamente y se involucraron de manera muy importante, incluso dentro de la organización de los ejércitos patriotas, a través del apoyo, del espionaje, del cuidado de los heridos a través de las guarichas.
pero también ellas eran las personas que curaban a los soldados de los dos grupos, ¿no? De los dos grupos en conflicto. Entonces ellas también, el rol de la mujer en ese momento, daban un soporte material, un soporte moral, y permitía también que de cierta forma las mujeres logren convertirse en aquellas gestoras, en aquellas personas que logren también ser parte del proceso de la independencia y formar parte de todo este legado de libertad, como también lo llamamos en el concurso, Pichincha Bicentenario, legado de libertad. Perfecto. Ya para finalizar esta magnífica entrevista, hemos tenido mucha historia, mucha cultura, mucha información que a veces no conocemos, que a veces queda guardado en los libros, y esta vez Vox Populi nos trae una nueva apuesta, una nueva propuesta en un concurso poético, Oratoria Pichincha Bicentenario, una promoción cultural literaria que busca el rescate de estas memorias, de esta historia perdida en páginas olvidadas, que tal vez están solo en las bibliotecas o solo en unos días festivos. Esta vez no. Vox Populi apuesta porque sea un desarrollo, una formación y sobre todo que quede marcado como un legado perenne en la juventud, en el pueblo quiteño. Para finalizar esto y como cierre, y también te invito a que vuelvas a mencionar, a invitar a la gente a este gran concurso. Dinos un poco de cómo se apuesta por la literatura y la poesía en este concurso. Muchísimas gracias. Bueno, para comentarles a la audiencia que las inscripciones para este concurso son gratuitas, lo pueden realizar hasta el día lunes 16 de mayo del 2022. Nos pueden a nosotros buscar a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram, Fundación Vox Populi Ecuador. Nosotros les compartiremos los enlaces de inscripción, que es virtual, no tiene ningún costo la inscripción. Por otro lado, mencionarles también que si ustedes desean mayor información pueden escribirnos a nuestro correo electrónico fundacionvoxpopuli@gmail.com o a los números de contacto 0987 11 7144 o al 099 30 30 187, para nosotros poderles remitir a ustedes los parámetros de calificación, las bases del concurso y por supuesto los enlaces de inscripción. Mencionarles también, queridos amigos, que los concursos se realizan de manera presencial. El jueves 26 de mayo del 2022 se realizará el concurso de poesía inédita a partir de las 2 de la tarde en el auditorio del Centro de Convenciones del antiguo Hospital Eugenio Espejo. Esto está ubicado por el sector de la Maternidad Isidro Ayora. El concurso de oratoria se va a realizar el viernes 27 de mayo de este año, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde. Este concurso de oratoria se va a llevar a cabo en la Casa José Mejía Lequerica, que está ubicada en el centro histórico de Quito, en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Rocafuerte, sector de la Iglesia del Santo Domingo. Esta casa José Mejía Lequerica es muy importante porque él, por ejemplo, es el patrono del Colegio Nacional Mejía. Entonces, él también cumplió un papel muy importante dentro de todo el proceso de la independencia. Entonces, igual agradecemos a la Sociedad de Egresados de Mejía. Mencionarles también, amigos, que tenemos nosotros el auspicio de varias personas, gestores culturales, de embajadas, que gracias a ellos también nosotros podemos llegar con algunos premios. Mencionarles que dentro de nuestros auspiciantes tenemos a Casa Ewes, quien estará otorgando a los ganadores un lote de libros. En el caso de Pinta Arte, se entregará obras de arte con su cédula, su certificado de autenticidad y de propiedad. Por otro lado, el Instituto de Radio y Televisión entregará becas de estudio en la categoría juvenil en el primer semestre en locución. Se entregará a todos los participantes también en los dos concursos un taller gratuito de telemática que está valorado en $170, y a los ganadores por categorías se les entregará también un semestre, un curso pequeño sobre radio y locución.
que es muy importante también para las personas que somos amantes de la comunicación. Por otro lado, la consultora Vox Populi y Asociados estará entregando a los ganadores en la categoría juvenil un taller de capacitación sobre escuela de liderazgo juvenil y también el manejo en redes sociales para TikTokers, porque ustedes saben que es un tema muy interesante para la juventud también. Y en el caso de las personas que estén en la categoría mayores de 19 años, la consultora Vox Populi y Asociados entregará una capacitación en asesoría de imagen personal y un curso de oratoria nivel intermedio. Mencionarles también que tenemos el apoyo de CIDEUS. CIDEUS está vinculado a realizar charlas y talleres de motivación holística para mejorar el buen vivir de las personas. También tenemos el auspicio del Centro Bioenergético que está a cargo del doctor Alexander Moncayo, quien él estará entregando también a los ganadores de los concursos en sus diferentes categorías, estará entregando una lectura bioenergética desde la glándula pineal. Y por otro lado, por parte de las embajadas y de la Fundación Vox Populi estaremos entregando un certificado de participación refrendado por las 3 instituciones que acabo de mencionar. Y también se entregará placas de reconocimiento a los 3 primeros lugares. Y en el caso de la categoría juvenil, en los representantes de los colegios, también debemos reconocer que se debe entregar un reconocimiento a los docentes dentro del área de literatura y letras, porque ellos son los que estarían formando o capacitando a aquellos jóvenes que concursarán a nombre de una unidad educativa. Entonces también entregaremos un reconocimiento a aquellos maestros, que gracias a ellos también se sigue fomentando estos espacios. Mencionarles, queridos amigos, nuevamente que las inscripciones son hasta el lunes, el 16 de mayo. Nos pueden seguir a través de las redes sociales y, por supuesto, hacemos la invitación también a ti, estimado amigo, colega, y también a todo el equipo de producción de Big Pardo, que nos puedan acompañar y que nos puedan hacer también una cobertura los días de los eventos. Muchísimas gracias por estar en este espacio conversando con arte. Agradecemos a la artista y gestora Gabriela Endara por abrirnos las puertas y darnos un poco más de conocimiento de este magnífico concurso. Entonces ya lo saben, apuntado, ustedes lo pueden visitar y pueden suscribirse a estas nuevas propuestas literarias. Felicidades y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y nos vemos en una nueva entrega de Conversando con Arte. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias.